Señor, gracias por permitirnos el día de hoy acercarnos a ti, Señor, y acercarnos a tu palabra, Señor. Queremos, Señor, ser guiados por ti. Queremos que seas tú quien nos hable y nos dirija, Señor, durante este tiempo. Es que ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la palabra misión en un diccionario, en el diccionario de la Real Academia, la define de esta manera: acción de enviar. También poder, facultad que se le da a alguien de ir y desempeñar algún cometido. Pero también la palabra misión, de hecho hay como 9 definiciones en el diccionario. Una de ellas es tierra, provincia o lugar donde predican los misioneros. Eso es una misión. La palabra, por ejemplo, misionero, aparte de otras definiciones, esta definición aparece así en el diccionario: persona que predica el evangelio. La palabra misión viene del latín missio, que significa eso: acción de ser enviado o encargo. Y a mí me resulta interesante que la palabra misión tenga que ver con la acción de enviar, ¿no? Pero también con el hecho de ser enviado. No solamente de enviar, sino de ser enviado. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que la palabra misión no aparece. O incluso la palabra misioneros. Yo hice el ejercicio, lo busqué de estas aplicaciones de la Biblia que buscas la palabra, puse misión, puse misionero y aparecen, pero en los títulos o subtítulos que se le añaden a la Biblia, pero no es parte del texto bíblico. Aparece alrededor de las misiones que Pablo hace en el libro de los Hechos, o a Jesús enviando a los 12 o a los 70 discípulos en una especie de misión. Pero aun cuando no aparece esa palabra, encontramos que la Biblia entera, como tema central, está enviar o misión. De hecho, nos damos cuenta que la misión es una actividad de Dios a través de la historia para restaurar y sanar su creación. La Biblia comienza con el libro de Génesis, en el principio, y habla de la creación, pero nos damos cuenta rápidamente que su creación se corrompe al entrar el pecado a través de la desobediencia del hombre, y su creación es corrompida. Bueno, y ahí arranca esta misión de restaurar la creación, ¿no?, que fue corrompida. De hecho, lo hemos dicho una y otra vez desde aquí, que la palabra de Dios tiene un solo tema. ¿Cuál es ese tema? Una sola historia. ¿Cuál es esa historia? La historia de redención. Dios enviando a su Hijo para rescatarnos. En Marcos capítulo 10, verso 45, Jesús lo dice claramente: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Eso es lo que significa redención: rescatarnos, redimirnos, dar su vida en rescate por muchos. Así es que encontramos que la Biblia habla de esto, de restaurar y sanar su creación. Entonces, misiones no es una actividad de la iglesia, sino es un atributo de Dios. Tenemos a un Dios misionero. Bueno, veamos cómo Dios envía. No tienes que avanzar mucho en la Biblia para encontrarte a la primera persona enviada. Mira lo que dice en Génesis capítulo 12. Los primeros 11 capítulos del libro de Génesis se tratan de la creación, cómo Dios creó todas las cosas, cómo se corrompió. Encontramos la primer familia, Adán y Eva, tienen 2 hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel, luego tienen un tercer hijo llamado Set, y entonces Dios trae juicio sobre este mundo por la corrupción, porque el mundo, todas las personas, su pensamiento era para maldad. Y Dios trae el diluvio. Están en estos primeros 11 capítulos. El 11º capítulo, después de que Dios vuelve a comenzar todo, después del juicio por el diluvio, las personas no se esparcen por el mundo, se quedan en un solo lugar, y Génesis 11 narra la Torre de Babel,
donde Dios confunde la lengua de todos y entonces todos son llevados a diferentes partes del mundo. Ahí termina el capítulo 11. Y el capítulo 12 es el momento en el que Dios escoge una persona. Y yo sé que sabes quién es. ¿Quién es? Abraham, exacto. Abraham, que después se convierte en Abraham. Mira lo que dice en Génesis 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A Abraham le dice: vete. Prácticamente lo está enviando a una tierra que él no conoce, la tierra prometida donde Dios tiene un plan. ¿Cuál? En esta tierra crear una nación, y a través de esa nación, a través de la simiente de Abraham, bendecir a todas las familias de la tierra. Así que arranca Génesis 12, donde escoge a un hombre. ¿Y qué está haciendo Dios? Enviándolo. Y su misión, el ser enviado, tiene un propósito: que su simiente bendiga a todas las familias de la tierra. No pasa mucho y en Génesis 22, versículo 18, Génesis 22, versículo 18 se lee esto: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente. ¿Qué es esa simiente? Bueno, cuando avanzamos al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, encontramos la respuesta de una manera muy clara y evidente. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice ahí: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. ¿Me ayudas a decir el resto? La cual es Cristo. Esa simiente es Cristo. Y justo acabamos de mencionar, el tema de toda la Biblia es Dios enviando a su Hijo para rescatarnos, para redimirnos, para restaurar y sanar su creación. Y lo hace a través de este primer hombre que está siendo enviado. Así es que desde el inicio vemos esta acción: vete. Y cuando lo hace, Dios tiene en mente nuestra redención, bendecir a todas las familias de la tierra. Y podríamos avanzar por la Biblia encontrando personaje tras personaje que está siendo enviado. Pero vayamos al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis 22 también Jesús está enviando a alguien. Apocalipsis 22, versículo 16 dice de esta manera: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así es que desde el principio hasta el final encontramos a Dios enviando. Es un Dios que envía desde el principio hasta el fin. Está en su naturaleza. Es un Dios misionero. Es un atributo de Dios el enviar. Bueno, vayamos a Isaías capítulo 6 para conocer, y vamos a ir a Isaías 6, Isaías 61 también, y a otros pasajes alrededor de la Escritura, para ir entendiendo cómo Dios envía y cómo Dios está buscando a quien enviar. Mira lo que dice en Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6 narra una visión que tiene Isaías, el profeta. Mira lo que dice en Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, esto es lo que dice Isaías al ver esto. Ahora, antes de avanzar, esta visión se repite en el libro de Ezequiel y se repite en el libro de Apocalipsis.
Isaías está teniendo una visión del trono de Dios, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y Dios es descrito no por Él mismo, sino por los ángeles, dice ahí, como santo, 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 como único. No hay ninguno como tú. Eso es lo que se está diciendo. Y esa voz que sale no es la voz de Dios, es la voz de los ángeles. Hace temblar los quiciales de las puertas. Imagínate que Dios hablara en ese momento. ¿Qué sucedería si solamente los ángeles cantando santo, santo, santo provocan algo así? Es que lo que está sucediendo y lo que está viendo Isaías provoca esta reacción. Mira lo que dice el verso 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Su reacción es sorprendente. O sea, él ve esto y pareciera que se descubre quién es él. O sea, a Isaías no tuvieron que decirle, eres un pecador. Simplemente ver la gloria de Dios le ubicó en el lugar y en la condición en la que se encontraba. Soy un hombre muerto. Soy un hombre muerto. Ahora, soy un hombre muerto, ¿por qué? Dice, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Labios inmundos. Jesús mismo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, pareciera que Isaías pudo ver su corazón, su condición, su pecado y responde de esta manera. ¿Y qué sucede? Dios lo limpia. Mira lo que dice el verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿No? Entonces Isaías ahora es limpio y tocó sus labios porque Isaías dice, soy un hombre muerto, inmundo de labios. ¿No? Entonces lo que hace Dios es compartir esa santidad con él y limpiarlo por completo. Ahora, creo que todo esto que está sucediendo es lo que para muchos de nosotros ha sucedido. De una u otra manera, quizás no vimos una visión de Dios, pero sí vimos su grandeza, vimos su cruz, vimos su obra y nos dimos cuenta, somos pecadores. Y nos vimos imposibilitados para cambiar nuestra condición y solamente Dios pudo cambiar nuestra condición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad esto nos podría representar a nosotros mismos. Nos dimos cuenta que estábamos muertos, pero ahora tenemos vida y hemos sido limpiados y ha sido quitado nuestro pecado. Entonces sucede esto. Y creo que es lo mismo que está haciendo Dios el día de hoy, haciendo una pregunta. Dice, después oí la voz del Señor. Ahora sí, es por primera vez que habla el Señor. Y decía, ¿a quién? ¿Qué dice? Enviaré. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Okay. Sin duda este es uno de los pasajes que más abordamos cuando hablamos de enviar, porque vemos a un Isaías siendo transformado y después de ser transformado diciendo, aquí estoy yo, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. ¿No? Pero muchas veces como iglesia, como la iglesia en general, no estoy hablando solamente de Semilla, sino la iglesia en general, piensa en las misiones como una persona que enviamos, ¿no? La iglesia envía a este misionero, ¿no? Entonces, generalmente cuando llegamos a este pasaje, siempre hacemos la broma de a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y contestamos, heme aquí, envíalo a él, ¿no? O sea, no me envíes a mí, pero envíalo a él. Y sentimos que con que enviemos a alguien, ya estamos participando de esa misión. Pero aquí Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. ¿No? ¿Qué pasaría si respondiéramos todos, envíame a mí? Porque en realidad tenemos un Dios misionero que tiene una iglesia misionera. Escúchame bien. No una iglesia
con misiones. No una iglesia con una agencia misionera. No, sino una iglesia misionera. No una iglesia que envía, sino una iglesia que es enviada. Y vamos a tocar este tema el día de hoy y durante las próximas semanas, porque creo que tenemos que darnos cuenta que misiones no es una actividad de la iglesia. No es un apartado o un programa dentro de la iglesia. Misiones es la iglesia. Lo que queremos abordar y pensar es que esta iglesia, Semilla de Mostaza, es una misión en la Ciudad de México. Y a veces pensamos en misiones como misiones del otro lado del mundo. Y claro, hay personas que van al otro lado del mundo y que es necesario. Pero Semilla de Mostaza en realidad es una misión enclavada en el límite de la alcaldía Benito Juárez y la alcaldía Álvaro Obregón, ¿no? Dentro de la CDMX, que ya nos pusieron así, ¿verdad? Ya no es el DF. Yo llegué al DF y ahora vivo en CDMX. En CDMX, ¿no? Y la cual no es este edificio, sino somos las personas que formamos parte de la iglesia. Entonces estamos enclavados aquí, pero en realidad estamos por todos lados dentro de esta ciudad. Somos una misión en la Ciudad de México. Acompáñame ahora a Isaías capítulo 61, porque aquí nos adelantamos un poco, pero estamos viendo cómo Dios es el que envía. Es Dios el que hace la pregunta: ¿a quién enviaremos? Porque es Dios el que envía. En Isaías capítulo 61 seguimos viendo a un Dios que envía, un Dios misionero. Dice en Isaías 61 verso 1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar, dice, el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías 61, versículo 1 y 2, nos damos cuenta de Isaías hablando. Es Isaías hablando estas palabras. Y es Isaías entendiendo que Dios es el que le ha enviado. Ahí lo dice, me ha enviado. En la NTV lo traduce, Nueva Traducción Viviente, esta versión de la Biblia, lo traduce de una manera mucho más sencilla y quisiera leértelo como aparece ahí. Dice así: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados. Me ha enviado a que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciarles a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Entonces nos damos cuenta, es Dios el que envía, es Dios el que ha enviado a Isaías. Ahora sí, o sea, aquí en Isaías 61 está hablando Isaías en primera persona acerca de esto, pero nos recuerda un pasaje, porque lo hemos estudiado otras veces, que está en Lucas capítulo 4. Es precisamente este el pasaje que cuando Jesús llegó a su ciudad donde creció, en Nazaret, en Lucas capítulo 4, se nos dice que Jesús le tocó en ese día en la sinagoga la lectura de la palabra y la enseñanza de la palabra. Entonces él tomó el rollo de Isaías y leyó precisamente este pasaje. Mira lo que dice ahí en Lucas 4, verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y cita, mira, lo vamos a leer, es precisamente este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Leyó Isaías 61, verso 1 y 2. Sin la última parte, la parte del día de la venganza de Dios contra sus enemigos. Versículo 20 dice:
Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús no se fue a sentar como tú estás sentado en este momento, sino Jesús lo que hizo fue sentarse en la cátedra de Moisés, un lugar donde el maestro se sentaba. Y lo que hizo Jesús fue explicar el pasaje. Y en su conclusión, él dice en el verso 21, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se apropió de esta declaración de Isaías como algo suyo. Y Jesús dice: Él me ha enviado. Es una declaración de su misión. Es lo que Él vino a hacer. Él vino a dar buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Sino el evangelio. ¿Te acuerdas que definimos qué es misionero? Aquel que predica el evangelio. ¿Qué hacía Jesús? Predicar el evangelio, las buenas nuevas a los pobres. Nos recuerda Mateo 5, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Predicó a aquel que estaba en esta bancarrota espiritual buenas nuevas. Es Él el que sana al que está con su corazón roto. Es Él el que trae libertad al cautivo, libertad al oprimido. Es Él el que da vista a los ciegos. Esta es su misión. Y para esta misión Jesús fue, ¿qué cosa? Enviado. Para esta misión Jesús fue enviado. En el Evangelio de Juan, es el libro donde más ocasiones aparece la palabra enviar o enviado. Acompáñame a Juan. Es donde más aparece. Muchas de ellas haciendo referencia a Dios siendo el que envía. Algunas otras a Jesús como el que ha sido enviado. Pero en otras también menciona a otras personas siendo enviadas. Pero la palabra se repite alrededor de 60 veces. Mira lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Es que entendemos que Juan es un misionero. ¿A qué le envió Dios a Juan? Lo sabemos por la historia que conocemos, ¿verdad? Fue como una voz en el desierto, ¿no? Arreglen los caminos porque el Señor viene. Es lo que él dice, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Predicando el arrepentimiento. Y predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Mismo mensaje que cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó a predicar. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces nos damos cuenta que Juan era un misionero, tenía una misión, fue enviado. ¿Quién lo envió? ¿Quién? Dios, exactamente, Dios lo envió. Mira lo que dice en Juan 3, 16 y 17, pasaje muy conocido por nosotros, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No viva en perdición eterna, sino que tenga una vida eterna junto con aquel que lo creó, para que todo aquel que en él cree, ¿no? Pero checa el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces nos damos cuenta, Juan fue enviado por Dios. Jesús es un enviado de Dios, es el Hijo de Dios que vino para salvar al mundo, no para condenarlo. Pero Jesús, en el Evangelio de Juan, está consciente que él mismo ha sido enviado. No solamente se me narra que Jesús fue enviado, sino que él conscientemente sabe que ha sido enviado. Mira lo que dice en Juan 5, verso 36. Juan 5, versículo 36. Jesús dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que hago yo, dan testimonio de mí. ¿De qué? Checa el final del versículo 36. Que el Padre me ha enviado. Las obras que hago, que Él me pidió que cumpliese, dan testimonio de que Él me ha enviado a mí. Entonces Jesús estaba consciente. Juan 6, versículo 29 dice de esta manera: Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y va a Jesús
dar un gran discurso acerca de cómo Él es el pan de vida y cómo si creen en Él tendrán vida, si no creen en Él perecerán en sus pecados. En Juan 7, versículo 29, Juan 7, 29 dice, porque yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Y así una y otra vez. Juan 8, 42 también lo dice. Juan 8, 42. Pues no he venido de mí mismo, dice al final del versículo, sino que Él me envió. En Juan 11, 42, en un momento en que Jesús ora, en Juan 11 está la resurrección de Lázaro. Jesús está orando frente a la tumba de Lázaro. Y en Juan 11, 42, Él levantando su voz, Él le dice a su padre, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y así una y otra vez. Incluso Jesús define la vida eterna de esta manera. En Juan 17:3, también es una oración. Y en esa oración Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, Padre, y aquel a quien tú has enviado, haciendo referencia a Él mismo. De hecho, en Juan 17, en medio de toda su oración, repite una y otra vez este tema. Tú me enviaste, tú me has enviado, una y otra vez. En Juan 17, 18, mira lo que dice Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y aquí en Juan 17, 18 nos damos cuenta que Jesús no solamente está consciente de que Él ha sido enviado por Dios, porque Dios es un Dios misionero, ¿verdad? Sino que Jesús mismo está listo para que así como Él lo envió, así como tú me has enviado, dice, ahora yo los envío al mundo. Ahora aquí Jesús lo está diciendo en oración y de repente podríamos decir, bueno, pero estaba hablando de esos que estaban ahí. Pero en esta misma oración Jesús no solamente habla de los que están frente a Él, sino que Él dice, te pido por aquellos que creerán por el testimonio de ellos. Así es que, adivina qué, está hablando de ti y está hablando de mí. Porque nosotros hemos creído en base a la doctrina de los apóstoles, al testimonio escrito de lo que Jesús hizo por nosotros. Así es que Jesús dice, así como tú me has enviado, he aquí yo los envío a ellos. Pero en Juan 20, 21, aquí se pone más interesante. En Juan capítulo 20, 21, para ubicarnos en el contexto, en Juan 20, 21 Jesús ya murió en la cruz del Calvario y en Juan 20 se presenta frente a sus discípulos resucitado. Así que en el pasaje anterior Jesús está vivo, pero acá está más vivo que nunca. ¿Estás de acuerdo? Después de haber vencido a la muerte, después de haber vencido el pecado, este es Jesús en su gloria, ¿no? Este es Jesús, el que venció a la muerte, el que resucitó de los muertos, el que está vivo después de haber pagado por nuestros pecados. Y ahora este Jesús dice así en el verso 21, Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Ya les había dicho paz a vosotros unos momentos atrás, ¿no? Ahora les dice otra vez, paz a vosotros. Y añade esto, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces nos queda claro, Dios es un Dios misionero que envía a sus discípulos, a todos aquellos que han creído en Él. Entonces, otra vez, a veces pensamos como iglesia que Dios envía o que la iglesia envía solamente a un cierto grupo de personas que solemos llamarlos como misioneros. Pero aquí no me está diciendo esto. Jesús los está enviando a todos y nos está enviando a todos nosotros. Ahora, cuando Jesús dice, ¿no? Como me envió el Padre, así también yo os envío,
Jesús no solamente está haciendo una simple comparación entre la misión, su misión y la nuestra, sino que Él deliberadamente está estableciendo su misión como el modelo de nuestra misión. Así como tú me has enviado, así yo los envío. No solamente está la acción de enviar, sino el modelo de esa misión. La iglesia ha sido enviada, porque Dios, siendo un Dios misionero, envía a una iglesia misionera. Por lo tanto, debemos de verlo así. Y creo que a través de los años Dios ha estado moldeando esta forma de pensar en Semilla de Mostaza, ¿no? Que somos una misión en el contexto local del lugar en donde estamos, ¿no? Y hace algunos años atrás, no te voy a decir esto como si Dios me hubiera dado a mí una visión y yo lo vi. No. Solamente sentí que Dios estaba llamándonos a plantar 100 iglesias en la Ciudad de México. Porque yo pensando en esto, en esa época yo pensaba en esto, porque estábamos en una conferencia de pastores y un pastor me agarró, de esos pastores que son bien intensos, ¿no? Y me agarró y me veía los ojos así, ¿no? Y me agarraba de los brazos, ¿no? Y me decía, ¿cómo estás, Fermín? Y yo así de, ay, miedo, ¿no? Pero tenía un impulso así de, hey, vamos a predicar el evangelio, vamos a seguir predicando. Era una reunión de pastores, una reunión que nos dábamos ánimo entre nosotros, exhortándonos unos a otros a seguir con la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Y me acuerdo que en medio de esa reunión de pastores me decían, y siempre en reuniones de pastores, yo no sé por qué, unas partes son muy padres, otras partes es, oye, ¿y cuánta gente va a tu iglesia? ¿No? Y ahí empiezas a contar números y esto y lo otro. Y yo decía la cantidad y me decían, wow, es una iglesia grande. Y yo decía, pues sí, pero vivimos en una ciudad de, ¿cuántos millones? 20 millones de habitantes, más o menos. Yo creo que manejamos esa cifra desde hace algunos años atrás, ¿no? Pero digámoslo y redondeémoslos en 20 millones. En esa época venían cerca de 3,000 personas a Semilla. Yo pensaba, ¿qué son 3,000 en medio de 20 millones? Alguien saque su calculadora y considere el porcentaje que eso representa. ¿Estás de acuerdo que no es nada en realidad? Y yo entiendo, Dios usa un remanente, Dios usa las pequeñas cosas para mostrar su poder, lo entiendo de esa manera. Pero en ese momento me di cuenta, hay mucho que hacer en esta ciudad. Y Dios nos ha llamado como iglesia a esta ciudad. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿verdad? Comenzamos hace tiempo una reunión en Xochimilco, el pastor Iber comenzó en Xochimilco una reunión los miércoles. Bueno, antes estaba en el Pedregal, luego se movió a Xochimilco y empezó a crecer. Y el día de hoy hay una iglesia de Semilla de Mostaza en Xochimilco. Y luego hace 6 años atrás nos invitaron a una barbería, me cortaron la barba, me cortaron el pelo y nos prestaron una silla de barbero. Sí, la silla de barbero era mi púlpito, por así decirlo. Y abríamos la Biblia y enseñábamos verso a verso la palabra y pasamos por Mateo, pasamos por el libro de los Hechos. Bueno, el día de hoy es una realidad. Hay una iglesia de Semilla en Ecatepec que sigue, ¿no? Bueno, en principio de este año comenzamos Semillas en Casa. Diferentes grupos en casa donde se está enseñando la palabra y estamos este último domingo del mes presentando lo que creemos que Dios nos está llamando a hacer como iglesia para esta ciudad como Semillas en Casa y continuar con esto que creemos que Dios nos está llamando a hacer, porque somos una misión enclavada en la Ciudad de México, ¿no? Otra vez, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos todos nosotros, somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es que Dios envió a JJ y Dios envió a Josué. No, Dios envió a Josué junto con las personas que se están reuniendo en ese lugar. ¿Estás de acuerdo? Y Dios envió a JJ, pero no nada más a JJ, sino todas las personas que están en esa ciudad y en ese lugar, ¿no? En Ecatepec. Y así Dios no nada más nos llamó a mí o a Alex, sino Dios está llamándonos a todos nosotros como misioneros.
Ok. En este libro que estamos estudiando, el discipulado de evangelismo, vida misional, aparece una porción que creo que necesitamos escuchar, porque describe la iglesia como el mundo ve la iglesia, o la iglesia misma se ve a sí misma de una manera. Un teólogo llamado George Hunsberger dice que hay tres maneras en que la gente ve la iglesia. La primera manera en que la ve es como un lugar donde suceden cosas. Para ellos, para este grupo de personas, al ver a la iglesia como un lugar donde suceden cosas, la ven como un lugar donde se enseña la palabra y uno va a escuchar, donde se administran ordenanzas y entonces te bautizas y celebras la cena del Señor, un lugar donde se aplica disciplina, un lugar donde suceden cosas. Hay una segunda forma de verlo. El teólogo George Hunsberger dice, vemos a la iglesia como un proveedor de bienes y servicios. Y creo que muchas veces estas dos formas de verla es la más común en nuestro tiempo. Un lugar donde suceden cosas y un lugar donde se proveen de bienes y servicios. Y de repente en ese tipo de iglesia, este segundo tipo de iglesia, a las personas no se le ven como miembros o como discípulos, sino como clientes y consumidores. Y a veces cometemos el error de nosotros sentirnos así, como clientes y consumidores, buscando el mejor servicio, ¿no? Desde hace algún tiempo atrás hemos cambiado la forma en que describimos nuestras reuniones. Esta es la primera reunión, no le decimos el primer servicio. Porque en realidad lo que creemos que estamos haciendo es una reunión, no un servicio, sino una reunión, ¿no? Pero en esta forma de ver la iglesia, la vemos a la iglesia como un proveedor de servicios. Entonces, vamos de iglesia en iglesia buscando la mejor música, el mejor programa para niños, los congresos, los retiros, las conferencias, ¿no? Ahora sí, hay muchas cosas sucediendo así dentro de nuestra misma iglesia, pero a veces esta mentalidad de ser como un cliente, un consumidor, me lleva a ir y ver quién me ofrece un mejor servicio. Creo que estas dos formas de ver reducen, dice el teólogo George, reducen a la iglesia en una institución que existe para el beneficio de los miembros, ¿no? Un poco como Costco, que está aquí al lado. ¿Qué haces en Costco? Pues compras una membresía. Y esa membresía te permite entrar al lugar porque te piden la credencial, ¿cierto? Entonces te piden la credencial, tú pagaste esa membresía y tú estás esperando recibir beneficios con esa membresía, ¿no? Productos más económicos, productos que a lo mejor son más grandes, pero tienen un descuento y mejores productos siempre. Entonces estas dos formas de ver reducen a la iglesia en algo así. Pero la verdadera forma de ver una iglesia es la tercera, que dice George Hunsberger de esta manera. La tercera forma de ver la iglesia es un cuerpo de personas enviadas a una misión, llamadas y enviadas por Dios, que se reúne no para nuestro beneficio, sino para el bien de otros, para el bien de la misión de Dios. Y cuando nos reunimos, estamos siendo equipados a través de la oración, a través de la adoración, a través de la instrucción. Y ya que nos reunimos y somos equipados de esa manera, entonces somos enviados al lugar donde estamos cada uno de nosotros. Y entonces somos enviados a nuestras casas, porque aún en nuestras casas hay personas que no creen en el Señor Jesús. Y en nuestra oficina hay personas que no creen en el Señor. En nuestro trabajo que llevamos a cabo no lo conocen. Y vamos y nos distribuimos por todos lados, alrededor del transporte público, alrededor de cafeterías, restaurantes, comida corrida o en los tacos. Y todos somos enviados a esos lugares a través de conocer personas, relacionarnos con personas que nos topamos cada día, que no son nuestros amigos, pero son conocidos, y muchos otros también son nuestros amigos. La iglesia es eso, y necesitamos como iglesia ver a la iglesia de esta manera. Ahora, sí creo que el día de hoy la iglesia globalmente, toda la iglesia,
a veces se ve más como esta segunda parte. A ver qué me ofreces, a ver qué recibo, cuál es el beneficio. Pero cuando nosotros leímos en Isaías capítulo 6 que Dios está buscando a quién enviar, ¿te acuerdas? Dijimos, en broma contestamos, heme aquí, envíalo a él, ¿no? Pero así como Isaías, nosotros somos llamados a contestar, heme aquí, envíame a mí. Porque un Dios misionero tiene una iglesia misionera, ¿no? Ahora Jesús dijo, como yo he sido enviado, así yo los envío a ellos. ¿Cómo fue enviado? Dijimos, esto no es solamente una comparación, sino deliberadamente está diciendo, este es el modelo. ¿Y cómo fue Jesús? ¿Cómo fue enviado Jesús? Bueno, en Juan capítulo 1 se nos dice que Jesús fue enviado, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. ¿Y cómo fue enviado de esa manera? Encarnándose. Este verbo, dice Juan, que creó todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, es ese mismo verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El modelo de Jesús es el mismo modelo que nosotros tenemos. Y lo que tenemos que hacer es encarnar esa misión que Dios nos ha dado. Y y Jesús vino y habitó entre nosotros. Y no tenemos que decirlo más, ¿verdad? O sea, si hay 20 millones de personas, yo sé que donde tú vives hay miles de personas a tu alrededor. Pero miles, no hay lugar donde vivas en esta ciudad donde no hay miles de personas. Yo soy de Monterrey y llegué por primera vez aquí a la Ciudad de México en el 95 más o menos. Y era la primera vez que ya grande, ¿no? Ya joven, venía a la ciudad, vine solo con algunos amigos. O sea, había venido, pero era niño, ¿no? Y llegamos a ir al Reino Aventura, imagínate, ¿no? ¿Algunos saben qué es el Reino Aventura? Sí, los viejitos sabemos qué es el Reino Aventura. Así se llamaba lo que ahora es Six Flags, ¿no? Pero ya de joven vinimos acá y me acuerdo que nos invitó un amigo a su casa, pero en realidad era un cuarto de azotea de un edificio en Coyoacán, ¿no? Y estábamos, pues yo no conocía al Señor, ¿ok? Entiéndelo así. Estábamos cheleando, ¿no? Y estábamos afuera de la azotea, estábamos en la azotea y de repente yo empecé a voltear hacia alrededor y dije, wow, espérame, estoy arriba de un edificio, arriba de no sé cuántos pisos eran, 6, 7 pisos. O sea, en este edificio hay un chorro de familias viviendo aquí abajo y de repente volteé y hay otro edificio acá, otro edificio acá, otro edificio acá, otro edificio acá, otro edificio. Y dije, ¿cuántas personas hay aquí? No, yo no era cristiano ni nada, pero me pude dar cuenta que hay muchas personas a mi alrededor. Y que no, a lo mejor me vas a preguntar, ¿qué no es así en Monterrey? No, donde yo vivía en San Pedro, cerca del centro de San Pedro, pues había alrededor de, no sé, quizás 15 casas en una cuadra y solamente eran casas y no había edificios. Es provincia, ¿estás de acuerdo? Entonces no hay lugar donde no vayamos, donde habitemos alrededor de un lugar. Pero la pregunta es, Jesús se encarnó, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Las personas a tu alrededor están viendo el reflejo de la gloria de Dios en tu vida. En Juan capítulo 1, 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí hay otra pregunta más, porque si el modelo es el de Jesús, Jesús se encarnó y Jesús dio a conocer al Padre. ¿Estamos dándolo a conocer? Porque Dios nos ha enviado a esa misión. Otra más, acompáñame a Filipenses capítulo 2, para terminar viendo cómo es el modelo de Jesús. En Filipenses 2 podemos darnos cuenta de cómo es este modelo. Filipenses capítulo 2, se nos habla de cómo Jesús, de cuál es el sentir de Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Cristo Jesús? Y dice ahí en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Primera de Pedro se nos dice que Él dejó un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas.
Jesús mismo dijo: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Dios nos ha llamado a seguirle. Y este sentir de Cristo tiene que estar también en nosotros, ¿no? Esta palabra sentir habla de la mente de Jesús. Este debe ser nuestro pensamiento, este debe ser nuestro razonamiento, nuestro actuar. ¿Cuál es ese? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No? ¿Quieres seguirme? Dice Jesús, toma tu cruz cada día. Entonces, ¿cuál es este modelo? Encontramos varias cosas. Él se hizo semejante a los hombres. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, identificarnos con el lugar en donde estamos. ¿Nos identificamos con el lugar en donde estamos? ¿Nos identificamos con las personas que viven a nuestro alrededor? Pero también vemos en Jesús un renunciamiento, porque dice, se despojó a sí mismo y se humilló. A veces nosotros tenemos que tomar ese modelo y seguirlo. Tenemos que despojarnos, tenemos que humillarnos. A veces siento que el cristiano tiene esta actitud de esos vecinos pecadores que ponen Maluma, ¿no? Y tenemos esta actitud como de orgullo de ellos hacen eso, pero yo no hago eso. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús se despojó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, se humilló para servirte a ti y a mí, para dar su vida en rescate por nosotros. Ahora, eso no quiere decir que nos identifiquemos y hagamos lo mismo que ellos, sino que más bien entendamos el lugar donde Dios nos puso, habitemos entre ellos y reflejemos la gloria de Dios en el lugar en el que estamos, identificándonos y renunciando de tal manera que puedan ver a Dios en nuestra vida. No hay forma de ver a Jesús sino como un Dios que se ha acercado. ¿Estás de acuerdo? Él se acercó a nosotros, Él vino a nosotros. Y a veces como iglesia estamos esperando que de una manera milagrosa, ¿no?, ellos se acerquen a nosotros y nos digan: llévame a ese lugar que no sé a dónde vas los domingos, porque nunca me has dicho a dónde vas, pero llévame. Y pensamos que eso va a suceder de alguna manera, pero no. Jesús se acercó y nosotros nos tenemos que acercar para que entonces ellos puedan ver y ellos puedan conocer, porque es Jesús el que dio a conocer al Padre. Él estuvo ahí. ¿Estás ahí? Estás ahí para el vecino, estás ahí para la vecina, estás ahí para tu familia que está pasando por momentos difíciles, porque Jesús estaba ahí y se involucró con la vida de las personas. Y otra vez, no estoy diciendo regresemos atrás y hagamos lo que ellos hacen, sino el estar ahí y no mirarlos hacia abajo, sino estar ahí para servirles, para amarlos, para reflejar el amor de Dios a ellos. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Dios es un Dios misionero que tiene una iglesia misionera, y la iglesia somos todos nosotros. La iglesia no es una agencia de misiones, es una misión en el lugar en donde está, y eso hace que todos nosotros tengamos una misión, y el modelo está ahí. Entonces, un buen ejercicio para esta semana puede ser: veamos cómo Jesús se comportaba con las personas. Lee un evangelio y comienza a leer cómo Jesús se relacionaba, cómo Jesús se acercaba, cómo Jesús preguntaba, cómo Jesús llegaba a ellos, y comienza a seguir el modelo de Jesús. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque, Señor, al ir conociéndote un poco más, nos damos cuenta de nuestra realidad, nuestra condición, nuestro llamado, y nos damos cuenta ahora que eres tú el que nos ha enviado. Señor, ayúdanos a tener esa disposición
después de haber sido transformados que tenía Isaías para decir: heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto, estoy disponible. Señor, sigue enseñándonos cuál es tu modelo durante la semana, al leer la palabra, Señor, al leer un evangelio. Muéstranos como tú lo hacías, Señor, para entonces seguir tus pisadas y hacerlo. Señor, traer alivio a aquel que está con su corazón quebrantado y su corazón roto, Señor. Traer libertad, Señor. Señor, ayúdanos a abrir los ojos de otros, Señor. No solamente con las palabras que les hablamos, sino con el ejemplo que les damos. Que se den cuenta, Señor, de nuestras buenas obras, y al verlas glorifiquen al Padre que está en los cielos. Se den cuenta que tenemos un Dios que nos envió y un Dios que les ama, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.